con la primera temática, las reformas al Código Orgánico Integral Penal para evitar la cárcel. Esa pregunta la vamos a resolver con el asambleísta Jorge Peñafiel, quien es el proponente y es miembro del Movimiento Construye. ¿Cómo está, asambleísta? Qué gusto tenerle en La Otra Verdad, transmitida a través de En Retrospectiva. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí precisamente para contestar las preguntas de la gente, las preguntas que puedan surgir de este tema y de otros, evidentemente, ¿no? Efectivamente, y para arrancar en materia, esta reforma al COIP que ha planteado el Movimiento Construye desde su persona como representante, ¿será para evitar la cárcel como algunos han señalado? Yo no creo que es para evitar la cárcel, porque no se la está eliminando como una sanción, sino más bien dicho para utilizar la norma en el sentido que efectivamente necesita. ¿Cuál es este? El sentido educativo de la norma. ¿Cuál es el objetivo de la norma coercitiva en materia penal? Que las conductas se modifiquen de tal manera que se evite que el bien jurídico protegido sea el afectado, ¿no? En este caso, los accidentes de tránsito. ¿Y cuáles van a ser las reformas precisas para hacer esta forma educativa para así evitar los accidentes de tránsito y de paso la multa? Bueno, por una parte la multa y, bueno, la multa no, sino la cárcel, porque ya vimos que un ciudadano de nacionalidad china fue el primero en ir a la cárcel. Efectivamente, nuestra propuesta va en el sentido de establecer una gradualidad proporcional previo al establecimiento de la sanción privativa de libertad. Precisamente porque el interés nuestro es que se genere una cultura de respeto a la ley, de respeto a las condiciones propias de la ley. No estamos modificando digamos, el umbral a través del cual se vuelve ya una infracción, que es el de 60 kilómetros en zonas urbanas. Pero sí le estamos estableciendo una gradualidad de acuerdo a la reincidencia, de tal manera que la norma permita que si bien sanciona en principio con una multa severa de un salario básico, de igual manera va a ir gradualmente incrementándose hasta cuando ya la reincidencia sea exagerada y en efecto, si es que ya a la cuarta ocasión no existe reincidencia, evidentemente ya ahí sí estamos hablando de una pena privativa de libertad de 3 días. Y Esta veamos, es la propuesta. y veamos precisamente qué es lo que dice el artículo 386. También si lo podemos graficar, contravenciones de tránsito de primera clase y será sancionado con pena privativa de libertad de 3 días, multa de un salario básico unificado del trabajador en general y reducción de 10 puntos en su licencia de conducir. Ahí lo podemos apreciar. Y ustedes precisamente se basarían en el literal 3, en el numeral 3, la o el conductor que con un vehículo automotor exceda los límites de velocidad fuera del rango moderado establecidos en el reglamento correspondiente. Entonces, va a ser ¿cómo? Ustedes primero la sanción de un salario básico, después un salario básico y medio, después 2 salarios básicos y por último, ahí sí. Y al final sí, efectivamente la sanción privativa de libertad. El periodo para cálculo de estas reincidencias tiene que ser el de 2 años, de tal manera que cada 2 años se encere nuevamente el cálculo y de esa manera la gente pueda tener, repito, el interés de educarse y de controlar sus actitudes y sus conductas en relación al exceso de velocidad. Algo importante a mencionar, que hay que decirlo, es que el exceso de velocidad, de acuerdo a los estudios técnicos, es el principal factor de los accidentes de tránsito. O sea, no está bien tampoco eliminarle como sanción el exceso de velocidad, ni tampoco plantear que sean más de 60 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque no es técnico. Se ha demostrado técnicamente que a partir de los 50 kilómetros para arriba, ya la vida está comprometida en el caso de un accidente de tránsito. Y como funcionarios públicos, como legisladores, nuestra obligación es proteger la vida, proteger precisamente que no se afecte al primer derecho humano. Entonces no se va a modificar los rangos de velocidad. Que dicho sea de paso es a nivel regional e internacional. Exactamente, esto es un producto de un estudio internacional y varios estudios de otros lados que aseguran que a partir de los 50 kilómetros para la sanción mínima que puede tener y de 60 para las sanciones severas, que son las que estamos tratando en esta reforma, efectivamente tiene que mantenerse ese rango de velocidad. Lo que estamos modificando es
la reincidencia. O sea, estamos sancionando la reincidencia para generar ese efecto educativo de la norma en la gente y de esa manera conseguir el objetivo, pero sin ser exagerados para llevarles preso directamente a la gente. Hay quienes han manifestado que esta propuesta es coyuntural. En la Asamblea se pueden manejar a través de la coyuntura, tomando en consideración que el Código Orgánico Integral Penal fue en el 2014 elaborado. Sí, más allá que sea coyuntural o no, eso ya depende de la opinión de cada uno, pero la obligación de los legisladores es atender lo importante. Y este tema causó un revuelo importante porque empezó la gente a tener temor. Y el objetivo de la ley no es generar temor. El objetivo de la ley y de todas las normas, y más aún las penales, es de establecer patrones de conducta para que modifique la conducta o en su defecto se la regule de una manera óptima y positiva y no generar temor en la ciudadanía. Es nuestra obligación, lo hemos hecho en efecto en este momento por las circunstancias en las que se dieron estos temas, pero siempre estamos atendiendo, al menos desde Construye y desde este legislador, los temas importantes que le atañen a la ciudadanía. No es ajeno y ni tampoco es alejado a la realidad que nosotros tenemos que atender también la coyuntura, de igual manera como lo que es importante y que atañe ya a mediano y largo plazo. Ahora bien, también otro de los temas importantes que se ha destacado es el tema de Fernando Villavicencio. ¿Por qué no apoyaron, en primer lugar, al informe de mayoría que, entre otras cosas, mencionaba que las muertes violentas se produjeron por la inacción del gobierno de Guillermo Lasso y que eso también derivó en la muerte de Fernando Villavicencio? A ver, varias consideraciones. El informe de mayoría no solamente dice eso de Guillermo Lasso. El informe de mayoría lo que fundamentalmente dice es que es un crimen común y corriente. Que el crimen de Fernando Villavicencio fue un casi por robarle el celular. Que lo encontraron casi por la calle y como estaban queriendo robar y hacer algún daño, lo asesinaron y le cayó una bala. Discúlpeme, eso es una falacia, una mentira y un insulto a la memoria, no solo de Fernando, sino de la gente de bien de este país que algo quiere y clama por justicia. Primer elemento. Segundo elemento, la votación de ese informe. ¿Quiénes se pusieron de acuerdo en ese informe? El gobierno nacional, es decir, ADN, impulsando la impunidad, primer elemento. La revolución ciudadana, que no tenemos que decir que ellos impulsan la impunidad, porque ellos son la impunidad por sí misma. 3, el Partido Social Cristiano, que nos ha sorprendido su posición. Y también Pachacuti. El único movimiento que le quiere decir la verdad al país en el tema de Fernando Villavicencio y en general en la lucha contra la impunidad es Construye. Viviana Zambrano, nuestra asambleísta de la comisión, fue la que presentó el informe de minoría, con lo cual se terminó de cerrar el círculo de lo que es el crimen de Fernando Villavicencio, que es un crimen político perpetrado por los autores y los enemigos políticos de Fernando Villavicencio. ¿Qué pruebas tienen para aseverar que precisamente no es un crimen de delincuencia organizada o de la narcodelincuencia, sino es un crimen político? ¿Qué pruebas? Qué buena pregunta. Necesitamos pruebas. Fernando Villavicencio luchó contra la narcopolítica, contra las narcopiscinas, luchó contra las estructuras criminales y mafiosas que funcionan en el sector petrolero, en el sector minero, en las eléctricas del país. ¿O es eso ajeno a la verdad de la gente y de la ciudadanía? ¿O no hay cientos, tal vez miles de notas periodísticas respecto del tema? ¿O no sabemos qué hizo Fernando Villavicencio? ¿O no lo escuchamos a Fernando Villavicencio en el pleno? ¿Cuántas veces él habló de este tema? La pregunta es, ¿se necesitan pruebas para decir que lo mató la narcopolítica en el país? ¿Y cuáles podrían ser esos enemigos políticos de los que usted habla y menciona? ¿Qué podrían ser los autores del crimen de Fernando Villavicencio? Los autores materiales e intelectuales no les corresponde a la Asamblea determinar. Lo único que nosotros determinamos es la responsabilidad política. ¿Quiénes lo asesinaron? La narcopolítica, primer elemento. Esa foto famosa de la piscina, de la banda de los tetones, primer elemento. Segundo elemento, las mafias de este país, eléctricas, mineras, en contratación pública, petroleras, todas confabuladas con intereses unificados. Pero no es muy ambiguo. La narcopolítica. Ahí hay incluso Fernando Villavicencio, meses antes de fallecer, puso una denuncia contra 5 asambleístas
de dónde vienen y quiénes son. Aquí están. No necesitamos ni siquiera establecer una relación. Allí están a viva vista de toda la ciudadanía. Esa es la verdad. Se considera también dentro de este informe de minoría lo que han dicho las hijas de Fernando Villavicencio, especialmente Amanda Villavicencio. ¿Han conversado con ella? Claro que sí. ¿Qué les han dicho? Amanda Villavicencio creo yo que es una persona que tiene muy clara la película respecto del asesinato de su padre. Creo que sabe la verdad de lo que está sucediendo, sabe quiénes finalmente son quienes se beneficiaron del asesinato de Fernando. Creo que es una persona que tiene una obligación todavía de llevar a cabo y de cumplir el legado de su padre. ¿Y les ha manifestado acerca de los puertos, por ejemplo? ¿Les ha hablado de los social cristianos? Hay muchas investigaciones que incluso ella las tiene porque ella asumió cierta parte de la agenda de fiscalización que tenía su padre. En términos y en detalles específicos no lo sé porque es información clasificada que la tiene ella y la maneja ella. Pero yo confío en ella porque ella es una persona que ha llevado muy bien en alto el nombre de su padre. De alguna manera para nosotros eso es absolutamente señalable, es plausible, ¿no? Antes de ir con lo de Amanda Villavicencio y las declaraciones que dio hace poco, ¿no sería un poco ambiguo decir un crimen político si es que no se tiene a los autores con nombre y apellido? O sea, No, desde ustedes, desde Construye. a ver, no, ahí hay que explicar a la ciudadanía un par de cosas. La responsabilidad penal no le corresponde a los asambleístas determinar. ¿Qué determina, más dicho, qué tiene que ver con la responsabilidad penal? La autoría material y la autoría intelectual. Autoría material, quien efectivamente cometió el delito materialmente, lo practicó. Y quien lo pensó, lo planificó, el autor intelectual, para efectivamente llegar a ese efecto. Eso es respecto de la responsabilidad penal, eso no nos corresponde a nosotros. La responsabilidad política Vamos, sí nos vamos con la corresponde. parte penal. ¿Han recibido información por parte de la Fiscalía? Porque he visto y he escuchado las declaraciones de Amanda Villavicencio y dice ella textualmente, no tenemos la certeza de nada porque los expedientes ni siquiera han tenido acceso a la información. Entonces, ¿de qué certeza podríamos estar hablando si parece que hay un oscurantismo por parte de la Fiscal General del Estado? A ver, la investigación penal es reservada. Ojo, hay que dejarle a la ciudadanía clara que no es un crimen cualquiera, primero, porque es un magnicidio del tamaño y del nivel de un candidato presidencial que podía ganar las elecciones. Ojo, además de un adalid y de un ejemplo de la lucha contra la corrupción. Primer elemento. Y segundo elemento es una investigación que está bajo reserva absoluta. ¿Eso qué quiere decir? Que nadie puede tener acceso. Me preguntan qué pruebas tengo, qué información tengo. Nada. Y además no la necesito. Finalmente yo soy asambleísta y mi responsabilidad No es tengo respecto pruebas, de pero tampoco tengo dudas, dirían algunas Exacto. personas. No, más bien dicho, es que las pruebas están allí. No, o sea, no es un tema de aquí está la prueba fundamental del asesinato. Ya están esos autores materiales, incluso juzgados. Pero los autores intelectuales, esos son más difíciles de encontrar, porque las mafias funcionan con un esquema piramidal, en donde sacrifican las bases, pero los altos mandos no se los toca porque son quienes finalmente están protegidos a través de varias cortinas. Y eso es lo que tenemos que develar como ciudadanía en general. Y en el tema del teléfono inteligente de Fernando Villavicencio, que no se le ha explotado, ¿por qué cree que no se lo ha explotado ni se lo ha expuesto? Como por ejemplo en otros casos, ¿no? Vemos cómo se expone, se explota los teléfonos inteligentes, se saca a la luz pública. No sé si somos el único país en el mundo en hacer eso, pero no sé si está bien, no sé si está mal desde su perspectiva. Pero ¿por qué no se le explota el teléfono de Fernando A ver, Villavicencio? yo no podría dar esa conclusión. Yo no sé si se le está explotando o no se le está explotando. La indagación y la investigación es reservada, precisamente para evitar que existan este tipo de elucubraciones, ¿no? De si se lo hizo, si no se lo hizo, por qué se lo hizo, por qué no se lo hizo. Como en el caso Precisamente, Metástasis, tal vez. en general, cualquier caso, Porque el todos caso los casos. Metástasis se supone que era reservado y salió a la luz pública No, los el chats. caso Metástasis no era reservado. De hecho, el caso del asesinato de Fernando Villavicencio tiene doble reserva. Es un caso que tiene doble reserva. El caso Metástasis no tenía reserva, excepto en la indagación. Cuando ya se formulan cargos es público para cualquiera, así como cualquier caso. Ahora, repito, ¿cuál es el tema verdaderamente aquí? Es determinar con claridad cuál es el autor material e intelectual. Y eso le corresponde a la Fiscalía
en los términos y bajo la norma que rige la Fiscalía, la reserva, la contradicción correcta y el ejercicio del debido proceso para todos, el derecho a la defensa, etc. Eso tendremos que esperar hasta ver la formulación de cargos que presenta Fiscalía respecto de los autores intelectuales, que eso es lo que todavía debe. A la larga, nosotros solamente somos espectadores y mantenemos una distancia saludable con la investigación penal. Tenemos preparado un video precisamente de las declaraciones de Amanda Villavicencio, quien, entre otras cosas, manifestaba el tema de los puertos. Hasta que le coloquemos la intervención de ella, ¿usted qué es lo que ha sabido del tema de los puertos? De lo que está pasando allí me en el parece Ecuador. que hay varias líneas de investigación, no solamente a nivel político, digamos, por parte de la clase política. ¿Pero qué es lo que está pasando en los puertos del Ecuador? Hacia ciencia cierta no lo sé, pero yo sé que hay muchas denuncias vinculadas a mafias que funcionan en los puertos, sobre Entonces, todo el puerto de conocía... Contecón, que lo ha dicho el propio Fernando Villavicencio. Ah, perfecto. Vamos a colocarlo, el video. Tres cosas. La primera es esta frase potente que me lleva a esta conclusión. Dice, el Fernando dice, no existe narcotráfico sin poder político. La segunda, la narcopolítica es un cáncer que tiene totalmente podridas las instituciones estatales, la justicia y las papeletas. Estas dos cosas me llevan a entender no solamente que a quienes les investigaba mi papi estaban enojados, no, a quienes realmente les está afectando el negocio. ¿A quién le está afectando el negocio la veracidad de Fernando Villavicencio? ¿A quién? A los que manejan los puertos. ¿Por qué nadie dice nada del señor Jaime Nebot? ¿Por qué nadie dice nada del allanamiento de JJ Franco? Se viene en el especial que tenemos con La Fuente, periodismo de investigación, se viene la información de los allanamientos de JJ Franco, que está vinculado con Carlos Polit, que está vinculado con Jaime Nebot. ¿Por qué de ellos? ¿Cómo él le amenaza a mi padre? Nos trae este recuerdo de este Jaime Nebot, ven acá para mearte. ¿Te refieres al tuit que puso él? Me refiero al tuit que puso él. Estoy en total libertad de proceder como a mí me parezca. Así es. Y ese saborcito a social cristiano que tiene Muentes, que tiene Nebot, y que luego, por ejemplo, vimos de la ocurrida de Gisela Molina, que después de tu programa y que yo le puse en su sitio, vino a amenazarme a mí después de haber sido el Partido Social Cristiano. Ese es un saborcito social cristiano que no se me quita. Un saborcito social cristiano, terminaba la frase. ¿Podría ser también parte de lo que ustedes aseguran como un crimen político las declaraciones que ha dicho Amanda Villavicencio? Esta entrevista fue hace 3 días, el 3 de agosto, 4 días, el 3 de agosto del presente año. Bueno, nosotros creemos que la investigación penal tiene que llevarse a cabo profundamente. Tiene que ser una investigación que llegue hasta los últimos rezagos de las mafias que pueden existir en el país, a nivel de todo tipo, petrolero, minero, incluso los puertos y el manejo comercial. No me cabe duda que por allí sale la droga del país, es público y notorio, existen incautaciones en contenedores, existen incautaciones en los puertos del extranjero, por allí funcionan también las mafias. Entonces podría ser una luz lo que acaba de mencionar. Más allá de lo que diga Amanda, que en efecto es muy plausible, loable, tiene que haber una investigación técnica profunda y sobre todo profesional de fiscalía. Porque si queremos que la impunidad no impere, que es lo que Amanda y todos nosotros queremos finalmente, se necesita una investigación profunda y sobre todo técnica para determinar, así como en los otros casos, metástasis, purga, plaga, etcétera, cuáles son los autores, quiénes son, cuál es el nivel de involucramiento, hasta dónde llegan las investigaciones, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me gusta mucho el periodismo de investigación. Creo que a través del periodismo de investigación hemos logrado dar con muchas mafias del país, pero no es solamente ahí, no se agota ahí. Eso tiene que institucionalizarse, tiene que volverse oficial. ¿Para qué? Para que rindan cuentas verdaderamente los delincuentes. La única forma es que exista un proceso penal que los haga a ellos precisamente decir las verdades y acusarlos en caso de que existan los elementos probatorios necesarios. Otra de las investigaciones que también estaba a cargo, y bueno, también tenía acceso a la información Fernando Villavicencio cuando fue asambleísta, es el caso El Gran Padrino, el caso que vinculaba a Danilo Carrera, cuñado de Guillermo Lasso, entonces presidente del Ecuador, donde se reveló a través del informe León de Troya, un informe policial de la
política de la mafia albanesa, y podemos graficarlo también con lo que dijo Primicias el 14 de febrero. Entre otras cosas, Fernando Villavicencio había hablado y mencionado sobre el caso, y vamos a ser específicos en la parte cuando él manifiesta, vamos a ver si lo podemos graficar, pero para ponerles en contexto, ahí está. Fernando Villavicencio se acercó a las relaciones de la mafia albanesa con Fito y Samir. Bueno, ahí de manera sospechosa Fiscalía había cerrado esa investigación. Aquí, ojo, de manera sospechosa la Fiscalía había cerrado esa indagación. Sin embargo, quedaron dudas de que si la influencia política operó para que esa indagación no haya prosperado. Y continúa en el siguiente, por favor. A inicios de febrero del 2024, las autoridades de Ecuador y España dieron un golpe a la mafia albanesa que operó en Ecuador, que era liderada por Dritan Jica. Con este caso se confirmó que Cherres, asesinado en marzo de 2023, ojo que Cherres estaba en una casa cercana a Guillermo Lasso, y este albanés eran socios. La operación se denominó La Pampa, también es conocido el caso. En diciembre de 2022, cuando el escándalo explotó, Fernando Villavicencio, que en esa época era asambleísta y presidía el Frente Parlamentario Anticorrupción, condujo la elaboración de un informe sobre el llamado caso León de Troya, del informe policial. Y concluye, vamos al último. Perfecto, estamos con el tercero. Ya, y este caso le vinculaba al cuñado de Guillermo Lasso, Danilo Carrera, con la mafia albanesa que es la principal distribuidora de droga en Europa. ¿Podría ser también, hay una luz de la narcopolítica de la que ustedes mencionan? Claro que sí. Y además la Fiscalía, tengo entendido que ya anunció que va a formular cargos en contra de los investigados que están dentro de este caso. Pero solo por delincuencia organizada. Han obviado todavía el tema de la narcodelincuencia o narcopolítica. La narcodelincuencia, no hay un delito de la narcodelincuencia. Hay el narcotráfico. El narcotráfico. Tal vez no tengan pruebas para el narcotráfico, pero sí para el crimen organizado. Es decir, eso ya es un tema de técnica jurídica. Habrá que ver qué opinión tiene la Fiscalía. Pero el hecho de que se anuncie que efectivamente se formulará cargos y se va a llevar al banquillo de los acusados a los investigados, ya de por sí es, en efecto, una clara muestra de la lucha contra la impunidad. Y creo yo que la Fiscal General del Estado está dando muestras claras respecto de este tema para mostrarle al país que las investigaciones continúan y quitarles del discurso, sobre todo a la Revolución Ciudadana, de que la fiscal está impávida, inmóvil y allí sin hacer nada respecto a las investigaciones. Eso es una esperanza. En el informe de minoría está considerado precisamente el caso León de Troya, que vincula al cuñado de Guillermo Lasso. En parte sí está mencionado, pero más allá del caso León de Troya es la narcopolítica. O sea, la vinculación en el informe de minoría de Fernando Villavicencio está considerándose el elemento integral, el análisis integral, no como lo hace el informe de mayoría, que lo que está queriendo hacer es desviar la atención, eliminar allí los elefantes tan gigantes que existen en la habitación. Justamente por eso le conectaba los dos temas. El tema que dijo Amanda Villavicencio sobre los puertos. ¿Por qué de los puertos? Porque justamente desde la época de Guillermo Lasso se aumentaron los cupos de exportación de banano. Y usted sabe que al día de hoy, a través del banano y a veces de caja bonita, se exporta la droga a Europa y otros países del mundo. Entonces podría ser esa conexión, y Amanda Villavicencio hablaba de que el negocio, o sea, a quienes les afectaba el negocio, habla ella, podría ser esta la luz para poder develar que al haber tratado de afectar el negocio del narcotráfico de estos últimos 3, 4 años, fue lo que motivó para el asesinato de Fernando Villavicencio, el magnicidio de Fernando Villavicencio. Ahí yo lo único que podría decir es que esperemos a la nota de periodismo de investigación. Seguramente vienen todos esos elementos. Yo no podría anticipar, no conozco la investigación, pero sé que si Amanda lo ha venido diciendo y en efecto lo ha confirmado, viene una investigación profunda respecto al tema. Esperemos.
A la larga, eso también es responsabilidad y dependerá de los dichos de Amande de la investigación profunda que realice, ¿no? Para culminar con el tema tan delicado del magnicidio de Fernando Villavicencio, ¿cuál podría ser la intencionalidad de algunos autores que no se muestre precisamente a los autores materiales? Quizás a esos actores que están detrás del poder que no han permitido develar algunas cuestiones. Por ejemplo, el tema del asesinato de los que cometieron el crimen, el magnicidio de Fernando Villavicencio en la cárcel, por ejemplo. Usted sabe que poco tiempo después del magnicidio fueron asesinados en la cárcel, no se les dio una protección y prácticamente eso también ocultó algunas cuestiones que podrían haber dado una luz del magnicidio de Fernando Villavicencio. A ver, ahí yo creo que tenemos que entender cómo funcionan las mafias. Las mafias, repito, funcionan de manera jerárquica y piramidal. Las bases, es decir, los delincuentes de a pie, digamos, los sicarios, los delincuentes que roban y asaltan y vacunan, son la base más clara. De ahí viene un nivel intermedio que son efectivamente los líderes, los que organizan, los que establecen las conexiones, las comunicaciones, la logística. Los que se vinculan a la Policía Nacional. Los que están allí, sí, están desde todas las instituciones. No nos olvidemos de Wilman Terán, porque allí hay un elemento que él era parte de esas estructuras. Y en la parte más alta están los políticos. Allí es en donde precisamente es difícil probar, es difícil identificar, es difícil saber. Esas pruebas y esos elementos son finalmente los más importantes de una investigación de un magnicidio o de estas estructuras criminales que son organizadas, van a decirlo. Por eso es que llegar hasta ese punto es lo más difícil. Depende no solamente de un impulso penal o un impulso fiscal, eso depende ya de una posición política. Es decir, en dónde nos situamos y se sitúa la gente de bien que enfrenta al crimen organizado. Eso ya es una decisión que tiene que también tomarse en las urnas. Identificar muy bien quiénes son los buenos y quiénes son los malos, quiénes son los que representan el crimen organizado en la política, quiénes los acuerpan, los ayudan y son cómplices, quiénes funcionan y son útiles para sí. Esos, y allí hay muchas personas, empresarios, hay personas de a pie, hay políticos, hay asambleístas, hay directores de empresas, directores de instituciones, etc. Eso es lo que la ciudadanía tiene que identificar. Al final del camino, lo que nos queda después de todo esto es solamente una investigación bien hecha. A su criterio, ¿por qué ha evolucionado tanto la criminalidad en el Ecuador? Y por ejemplo, yo veo las cifras, que siempre me gusta analizarlas, me dicen que tengo un defecto con la historia. Por ejemplo, en el 2006 había 17 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. 2017 bajó a 5,8 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. ¿Por qué creció desde el 2017, después de haberse reducido más de 3 veces, subió ahora a 44 muertes violentas por cada 100.000 habitantes en el año 2023? Allí hay varias teorías. Hay mucha gente que dice que el Ecuador se convirtió pasó de ser de un país de tránsito de drogas a ser un productor de drogas y además un hub, un centro logístico a nivel regional. Hay otros que dicen que los pactos con las mafias se terminaron y como se terminaron con las mafias se empezaron a pelear entre sí. Hay otros que dicen que el combate contra la inseguridad y contra el crimen organizado fue lo que les hace despertar a ellos. En mi opinión, creo que hay un poco de todos estos elementos. Allí tenemos el hecho, por ejemplo, de que la muerte de Rasquiña, creo que es un elemento fundamental dentro de las mafias, porque él de alguna manera, siendo el líder de los choneros, controlaba varias estructuras criminales al mismo tiempo. El rato que él fallece, se empiezan a pelear por el liderazgo y empiezan las disputas por territorio. Ese es un elemento fundamental. Y el elemento de la inversión, porque cuando uno revisa las cifras de inversión de seguridad en el año 2023, ve que hasta junio poco más del 10% de inversión en seguridad. Nuestros policías no tenían chalecos, no tenían balas. Veíamos cómo empujaban a los vehículos policiales, inclusive vehículos que fueron pintados por el gobierno de Guillermo Lasso. Y también vemos que el Ministerio del Interior había ejecutado 0% de los 10 millones que estaba presupuestado.
Y si nosotros vemos la desinversión en seguridad que hay desde el año 2018 para acá, en las cárceles se reduce a la mitad, en seguridad se reduce a la mitad, las ejecuciones presupuestarias son mínimas, menos de la mitad, si le hacemos un promedio no llegan ni al 40 ni al 30%, ¿no cree que eso también pudo haber incidido? Sin duda, y la ineficiencia en el ejercicio del gasto, ¿no? Y eso sí depende ya de los gobiernos directamente. No solamente la inversión, que es lo que usted me está diciendo, que es correcto, yo coincido, sino también la eficiencia en el gasto. Porque paradójicamente cuando se compran chalecos, se compran armas, se compran balas, se compran implementos para combatir la inseguridad, también vienen con sobreprecio, vienen las mafias también a funcionar en ese sentido. Poco creo que es todo sumado, pero sí hay un cambio radical. Yo creo que en la época de la Revolución Ciudadana no se explotó porque había un pacto claro con las mafias. Y las ¿Evidenciado? Mafias, pero claro, allí hay varios elementos que podríamos discutirlos muy profundamente, pero allí se mantuvieron las mafias y las bandas controladas porque eran parte del ejercicio diario del poder y en general de las dinámicas propias del Estado ecuatoriano. Y luego, claro, una vez que existe el divorcio con las mafias, ellas empiezan a exacerbar, hay el asesinato de Rasquiña y luego vino todo lo demás, ¿no? Sumado a la ineficiencia, a la falta de inversión y a la falta de claridad y de eficiencia en los ministros. Actualmente tenemos ministros que dan realmente pena. Pero ¿hay alguna prueba de eso? Porque los que sí vimos sentados con las bandas ya de narcodelincuencia fue, por ejemplo, el gobierno de Guillermo Lasso, que reconoció que uno de sus delegados se había sentado con algunos de estos mafiosos, pero de la Revolución Ciudadana se tiene claro de algún mafioso así. Perdóname, pero nos olvidamos de Ronnie Aliaga como parte de la narcopiscina y Jordán y todos ellos involucrados. Pero en ese tiempo no era delincuencia común como eran los Latin Kings. Perdóname, esa foto es del 2000, si no me equivoco, 2018. Me refiero a la época por periodos, ¿no? Porque cada uno... De acuerdo, pero esa es la expresión verdadera. Esa foto resume perfectamente todo el escenario. Allí es en donde están todos los narcopolíticos y los vinculados a los crímenes que actualmente, hoy día, sabemos y empiezan a salir. Esa es la foto de la inauguración de la narcopolítica en el país. Un representante fiel de la Revolución Ciudadana, ex asambleísta, ex vicepresidente de la Asamblea Nacional, representante fiel y de confianza de Rafael Correa, sentado junto a todos los narcopolíticos de este país, a los narcoempresarios de este país. ¿Algo más necesitamos? Eso ha sido todo en esta entrevista, aunque bueno, yo me refería a los periodos, ¿no? Porque bueno, siempre periodos. Hay fotos de Norero con Rafael Correa, ¿no? Cuando Norero era todavía un chiquillo en sus inicios. No nos olvidemos, ¿no? También hay de Rubén Cherres con Carlos Vera y así es. Un sinnúmero de cuestiones. Pero bueno, en todo caso, eso es para un análisis más a profundidad. Antes de finalizar, y no sin antes agradecerle por haber estado en el espacio, ¿cuál podría ser la otra verdad en torno a estas sanciones que se han impuesto en este último tiempo por parte del municipio de Quito? Si es que hay la otra verdad, obviamente, porque se ha manifestado que es para reducir los índices de accidentes. Por ejemplo, en Quito fue en el año 2023 10 accidentes diarios que tuvimos y no es... En Quito se mueren 1.2 personas diariamente por accidentes de tránsito. Entonces, por ahí, si es que existe una otra verdad o si es que simplemente se quiere hacer algo mejor. La única otra verdad es que el municipio no pretende utilizar la norma para beneficiar y educar a la gente, sino para recaudar. Recaudar para sí y también para los corruptos, agentes corruptos que también cobran en las calles. Perdón, y esa es una verdad. Por eso es que nosotros queremos cambiar esa realidad. Han sido las apreciaciones de Jorge Peñafiel, asambleísta de Construye, a quien agradecemos por haber estado en el espacio.